ya los gnósticos habían escrito. Y desde luego, eventualmente Marción, que escribe en el segundo siglo. Aparte de eso, todos los documentos del Antiguo Testamento fueron aceptados. Ahora, ¿bajo qué condiciones fueron aceptados los documentos? Pues los documentos fueron aceptados dentro de la premisa de la Septuaginta, que nuestro amigo, el disco del testimonio que tú me prestaste, Eduardo, él hace una referencia a la Septuaginta para decir que Pablo dijo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, y de ahí entonces él arguye que desde luego que si toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, entonces los macabeos están a nivel de canon. Pero se le olvida a nuestro amigo que los macabeos entran en una traducción, simple y llanamente porque se tradujo todo, pero en el documento antiguo testamentario hebreo, los macabeos no eran del canon. Pero claro, a nuestro amigo se le olvida ese dato. Se le olvida ese dato, que es importantísimo. Y lo que me sorprende es que esta persona, que fue evangélica, tiene menos escrúpulos que la Iglesia Católica misma, que cuando identifica los libros deuterocanónicos, le llama a sí mismo deuterocanónico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir deuterocanónico? Que no tienen el mismo valor que los que están en el canon. Sin embargo, él pierde ese escrúpulo que la Iglesia Católica tiene para darle un valor de canon a un documento que la Iglesia Católica no le da el mismo valor. Entonces, claro, eso habría que invitarlo un día al programa de Ojeda para discutirlo, y yo no voy a ir. Ahora, fíjense lo interesante de todo esto. Había un problema que Marción estaba estableciendo y que la Iglesia tuvo que bregar. Marción recomendaba no incluir el Antiguo Testamento, porque si Jehová era un Dios malo, ¿cómo se iba a incluir el Antiguo Testamento?, decía Marción. Pero la Iglesia primitiva, oigan, la verdad que esos individuos eran extraordinarios. Dijeron: ven acá, si nosotros no incluimos el Antiguo Testamento, ¿cómo podremos probar a través de las edades que Jesucristo es el Mesías? ¿Con qué lo probamos? ¿Será? Oiga, si a la Iglesia se le hubiera chispoteado esa y hubiera dicho: mira, es verdad, Marción tiene razón, vamos, no incluyamos el Antiguo Testamento. Oiga, ¿con qué evidencia la Iglesia podía probar el mesianismo de Jesús? Si hay más de 160 pasajes bíblicos antiguos testamentarios que prueban el mesianismo de Jesús. La Iglesia dijo: no. ¿Qué dice Marción? Dice que el Dios Jehová, eso es un Dios terrible, malo, vengativo, que eso sí. Olvídate, mejor salimos de Marción, pero el Antiguo Testamento se queda. Y fíjese lo que plantearon ellos. Nosotros estamos dispuestos a desprendernos de Marción antes que deshacernos del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la base histórica que prueba que toda profecía antigua se cumplió en la persona de Jesucristo. Por eso, los cristianos en nuestras Biblias tenemos que el Antiguo Testamento. La gran diferencia es que los evangélicos optamos por tener del Antiguo Testamento los documentos originales del Antiguo Testamento y no el documento de la Septuaginta que interpretó o tradujo los documentos deuterocanónicos, porque ya necesariamente Israel nunca los aceptó. De hecho, la razón por la que el idioma arameo empieza a desaparecer es porque llana y sencillamente Israel nunca estuvo dispuesto a aceptar la Septuaginta en aquel entonces. Decía: no
podemos aceptarla porque eso tiene unos documentos sagrados que nosotros no aceptamos como sagrados. Aunque no fueron, porque la Septuaginta no tenía facultad para canonizar los documentos. Ella lo único que hizo fue, deben todo lo que ustedes me quieran y yo traduzco. Y tradujo todo lo que le dieron. Pero no tenían realmente la facultad religiosa como para decir, nosotros vamos aquí, en este caso, a hacer un canon bíblico. Por el otro lado, los primeros libros en ser acogidos por la Iglesia, ya lo señalamos, ¿no? Fueron los evangelios, las cartas de Pablo, y así posteriormente fueron los otros. Ahora, no olvidemos que la razón del canon no fue, es decir, vamos a hacerle más fácil a los cristianos el documento bíblico. No, la razón del canon fue combatir el gnosticismo y el marcionismo. Esa fue la razón fundamental. Los gnósticos, por ejemplo, pues obviamente ya dijimos lo que decían los gnósticos sobre Cristo, lo que decían los gnósticos sobre la carne, lo que decían los gnósticos sobre el Cristo fantasma, que si era Dios no podía ser hombre, y si fue hombre realmente no podía ser Dios. Y desde luego, ante ello, la Iglesia se jugó otra carta extraordinaria. ¿Sabe cuál fue? Dijeron, vamos a incluir los 4 evangelios. Alguien dijo, los 4 evangelios tienen contradicciones unos entre otros. Y qué determinación. A mí me encanta la gente que toma decisiones sin importar. Hay que tomar, a veces en la vida hay que tomar decisiones sin temer a las consecuencias. Porque si no se juega la vida, si no se toman esas decisiones. La Iglesia dijo, nosotros preferimos andar con 4 evangelios que se contradigan antes que escoger uno para complacer a los gnósticos. Porque a la larga los gnósticos no aceptaban ninguno. Pues lo interesante de los 4 evangelios, es cierto, los 4 evangelios, por ejemplo, en la historia de la resurrección de Cristo, hay un evangelio que dice que había un ángel en la cueva, hay otro evangelio que dice que había 2 ángeles, hay otro evangelio que dice que un ángel estaba dentro y que otro estaba afuera, hay otro evangelio que dice que un ángel estaba enganchado en una piedra y el otro estaba dentro de la cueva. Sí, a nosotros eso no nos importa. Lo que nos importa es que todos dijeron a resucitar. Entonces, qué bueno que no se pusieron de acuerdo en el lugar, pero en lo que era importante, en el hecho real, estaban todos de acuerdo y todos dijeron que Cristo había resucitado. Así que para los cristianos, el que hubiera discrepancia era bueno, porque esto hacía precisamente más fehaciente el documento bíblico, porque hubiera sido más sospechoso que todos se pusieran de acuerdo. Eso sí que hubiera sido más sospechoso, porque ¿cómo entonces pudiéramos explicar que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se pusieran de acuerdo para hacer un documento? Eso hubiera creado más sospechas, ¿no? Yo decía el martes pasado que en Puerto Rico hay varios pueblos de la isla que alegan que Cristóbal Colón entró por allí, ¿verdad? Y uno dice que entró por Aguadilla, y bueno, aquí vino uno que dijo que entró por Utuado, por el lago Oaxaca, por Los Bocas, y llegó Utuado. Y fíjense que hay 3 pueblos que se acreditan que por ahí entró Cristóbal Colón, ¿verdad? Hasta el día de hoy se lo siguen disputando. Sin embargo, ¿quién duda en Puerto Rico que Cristóbal Colón no vino a Puerto Rico? Nadie. O sea, el que haya la discrepancia históricamente lo que hace es que prueba la verdad histórica.